Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría muy grande para el SADOC que nos haya quedado chico el salón de nuestro sindicato y hayamos tenido que venir acá, que también es nuestro espacio, que no está inaugurado oficialmente, pero que hoy estrenamos, nada más y nada menos que con la presencia de Carlos Esteriar. Quiero agradecerles en nombre del SADOC participar de esta convocatoria que comienza este año 2016 con la presencia de Carlos y que está enmarcada en un proyecto que hace ya 3 o 4 años estamos trabajando en el SADOC, que es el proyecto Tejiendo Solidaridad, un proyecto que nació para acompañar a las familias de los niños discapacitados que son afiliados al sindicato y a nuestra obra social. Pero como las convocatorias han sido realmente muy interesantes, hemos ampliado la posibilidad para que mucha más gente pueda participar. El proyecto empezó trabajando con las familias y se sumaron algunos docentes y hoy en este salón ya somos más de 500 personas entre docentes y alumnos de distintos institutos de profesorado, no solamente de la ciudad de Santa Fe, sino que también hay gente del interior de nuestra provincia. Así que, en nombre del Sindicato Argentino de Sociedades Particulares, que es la sección de Santa Fe, yo les quiero agradecer la presencia, les quiero agradecer especialmente a todos mis compañeros del Consejo Directivo de la seccional que han colaborado y muchos más que han colaborado en la organización de esta jornada, que realmente nos ha superado en expectativas y en espacio. Y repito que estoy contenta de que nos haya quedado chico el lugar, porque, bueno, no estábamos tan errados cuando pensamos que debíamos estar en este espacio. Inauguraremos prontamente con otras actividades, no solamente con conferencias para docentes, sino actividades culturales en general, musicales, de cine y demás. Ya les estaremos comunicando oportunamente para que también puedan concurrir. Bueno, yo no les voy a decir quién es Carlos Esteriar, en realidad nadie lo sabe, por eso no vino nadie. Y estamos en un problema, él tampoco sabe. Quien no lo ha leído, no lo ha visto, y quienes tenemos la posibilidad de seguirlo además por las redes sociales, todos saben que Carlos es investigador del CONICET y de la Flaxo, que es profesor de distintas universidades del mundo, no solamente en nuestro país, sino que ha trabajado también en universidades de Bogotá, Colombia, España, Chile, Brasil. No como me lo estudié, Carlos. Pero hay una cosa que es la que nos liga más a él, que es docente, igual que todos nosotros. Así que los dejo con ellos. Él va a exponer, como está acostumbrado a hacerlo, y al finalizar, cuando él lo decida hacer, el público va a tener la posibilidad de hacer consultas, preguntas y demás. Sí le vamos a pedir que en esas preguntas sean lo más concreto posible, que no nos extendamos opinando, contando nuestras realidades, porque queremos darle la posibilidad a la mayor cantidad de gente posible para que pueda consultar, porque no sé si te diste cuenta, Carlos, que te queremos, así hablando más vulgarmente, te queremos sacar el jugo. Así que si vos estás dispuesto, esto es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todas. Lo primero es agradecerles. Lo que pasa es que yo no sé cómo se agradece, no a Santa Fe, sino cuando no son personas, sino que son instituciones, ¿no? Por ejemplo, agradezco a SADOC, no sé qué significaría eso. Tengo que agradecer a personas concretas, porque si no me cuesta un poco abrazar y saludar a instituciones, columnas, edificios, flores artificiales. Después en la foto sale como que estoy escondido detrás
¿Son naturales? Vamos a forma de empezar. Bueno, mi demagogia nunca sirve para nada. No, estoy bien. Estoy casi por empezar una conferencia. Tengo que empezar. Bueno, pero sí que durante este tiempo, desde que se comunicaron conmigo y decidimos hacer el encuentro, me fueron avisando de que tenían que cambiar de lugar y entonces yo les quiero agradecer a ustedes. Y antes de hacerlo, me pregunto si no hay alguna equivocación. Es decir, me dan ganas de preguntar qué hacen todos ustedes aquí. Lo digo de corazón porque me llama mucho la atención, a pesar de que reconozco mucha gente amiga, a los cuales ya mismo les pediré disculpas por las repeticiones. Hay gente que ha estado hace 2 sábados conmigo y no vale que vuelvan a estar porque van a decir siempre dice lo mismo y eso que se convierte luego en un problema. Entonces, agradecerles mucho que hayan venido. De verdad que vivo esto con mucha alegría, de pensar que quieren escuchar, que tienen ganas de que les diga algo, que tome la palabra. En una época y en un momento que para mí marca una separación con respecto a otras épocas y otros momentos, como una suerte de regreso sin gloria a volver a ocuparme de algunas cuestiones que en el pasado me habían afectado notablemente, como si algo del pensamiento transcurrido volviese a la necesidad de reencontrarme con historias concretas, vidas concretas, problemas concretos. En la universidad a veces es muy difícil que ese pensamiento se encarne porque uno empieza a formar parte de la mirada de los colegas más que de la mirada hacia el mundo o hacia la vida. Y a veces ocurre que uno no se da cuenta que se ha distanciado sin quererlo por el afán de productividad o vaya a saber qué marcan los caminos y las trayectorias académicas y que nos hacen olvidar la matriz de origen de cualquier pensamiento pedagógico. Yo he encontrado hace muy poco tiempo esa matriz, una suerte de celebración, puedo decirlo así, de haberla reencontrado con una disputa que me ha cautivado, me ha molestado, pero me ha cautivado también, a propósito de tratar de responder a la pregunta de dónde nace el pensamiento pedagógico. Es decir, ¿por qué pensamos al interior de eso que llamamos pedagogía? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace detenernos un poco, tomar algunas distancias, imaginar cómo resolver algunas cuestiones? Pero básicamente la pregunta que tocó esa puerta un poco adormecida tenía que ver con una pregunta acerca de, al fin y al cabo, ¿qué te hace pensar en la educación? ¿Qué es lo que te hace pensar? Y esto lo señalo porque sería más frecuente acomodarse o acodarse en una suerte de sedentarismo, tanto en el trabajo cotidiano como en la vida misma, una especie de sedentarismo en el cual, dado 2 o 3 conceptos más o menos difundidos, adormecerse en los laureles artificiales y quedarse todo el tiempo repitiendo la historia de la inclusión, la diversidad, la diferencia. Cuando esa pregunta llegó a mí, que es una pregunta rara, porque es una pregunta que nadie te hace directamente, ¿no? Nadie te dice en la calle o tu familia,
que te hace pensar pedagógicamente, que te crea un problema, que te crea una tensión. Y en aquel momento noté como había una suerte de diáspora de pensamientos a propósito de esta pregunta, y una de esos caminos era, me hace pensar lo común, me hace pensar la idea de la comunidad o la idea de la comunión que toda educación se plantea, y eso generaría un pensamiento a propósito de lo común, y yo por ese lado podría pensar también lo común, lo idéntico, lo semejante, la identidad, trazar esas líneas, asumir esas líneas como una forma de pensar la educación que justamente promueve un pensamiento aquietado, sedentario, ya dominado de algún modo por la técnica, por la propia gestión de la ciencia, ya aquietada porque ya hemos pensado lo suficiente y no habría que pensar. Lo que habría que hacer es hacer como si pensar no fuera un gesto activo, ¿no? Pensar es hacer de tal manera que hacer también es pensar. Y aquí yo no hago ninguna separación entre teoría y práctica, porque me parece que no le sirve a nadie. Esa separación es un artificio, es decir, un pensamiento es una práctica, así como una práctica es un pensamiento, si no estaríamos haciendo un juego mecánico, repetitivo, que, repito, no nos traería pensamiento. Sin embargo, no me conformaba esa respuesta, no me conformó la respuesta de que lo que me hace pensar en educación es ese sentimiento de comunidad o de comunión. Y por otro lado surgió que gran parte del pensamiento pedagógico nacería no tanto de ese sentimiento de comunión, sino de lo que podríamos llamar una cierta idea del aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que hace que pensemos pedagógicamente las formas en que la gente aprende? ¿Sí? Y ahí va todo un pensamiento vinculado a cómo hacer que la gente aprenda, qué recursos, qué dispositivos, qué técnicas, qué adecuaciones, etc. Cómo hacer que la gente aprenda, porque en ese pensamiento estaría de algún modo la sensación de que en general aprender es más o menos natural, a excepción de 3 o 4 por grupo, digamos, que no le sube el agua al tanque. Dicho esto, metafóricamente, he escuchado en varias escuelas con esa especie de cariño que se tiene a los niños, ¿no? Usando este tipo de expresiones acuíferas. Fue allí, en ese momento, donde en realidad me puse a pensar qué me hace pensar un pensamiento pedagógico. O sea, fue allí donde entre el aprendizaje, la comunión, la comunidad, la identidad, la semejanza, etc., pensé que tal vez a mí me hacen pensar dos cuestiones básicas que nunca acaban, que nunca terminan, que siempre se renuevan, que todo el tiempo nacen y renacen, y que por eso hay que seguir pensándolas. En un caso tiene que ver con lo que yo llamaría un pensamiento de la igualdad, es decir, esa búsqueda permanente de condiciones, situaciones, sueños, expectativas, utopías a propósito de la igualdad, eso que perfectamente hoy podría estar cruzando parte del escenario con una bandera que diga todos somos iguales, en fin. No todos somos felices, pero todos somos iguales. Y noté inmediatamente que no era eso lo que yo quería. No quería un eslogan, no quería una frase utópica, porque justamente son esas frases utópicas las que muchas veces ya no nos dejan pensar, ¿no? Las decimos, las repetimos. Siempre doy el ejemplo del queridísimo y recordado Eduardo Galeano, porque
en la mayoría de los trabajos de fin de grado, maestría, doctorado, aparecen las frases de Eduardo Eduardo, pero son frases ya no pensadas, son frases manoteadas, disponibles, sobre todo la de la utopía y el horizonte, son frases que ya no están pensadas, están de alguna manera digeridas y a mí no me hacen pensar, pues me parece que son buenas repeticiones, pero el movimiento de pensar exigiría otra cosa, que es justamente revisar cómo la igualdad, en vez de ser esa promesa, esa utopía, esa forma futura de esperar un resultado de largos años educativos, ¿qué pasaría si, casi como una ficción, qué pasaría si la igualdad fuese colocada al principio, como un punto de partida? Pensemos, ¿qué pasaría si, acostumbrados como estamos a pensar la igualdad como resultado, como una constatación final de un largo proceso que habrá que ver, qué nos pasaría entonces si de repente alguien lo pensase de otro modo, como diciendo, si la igualdad no está aquí y ahora, en este momento, si la igualdad no está entre nosotros, casi que me vendría a mí la imagen en la cabeza muy fuerte de si la igualdad no fuese una atmósfera, una especie de clima, al cual yo debo percibir inmediatamente, porque si no, no lo hay, ¿qué generaría desde el punto de vista del pensamiento pedagógico? Y está claro que los sistemas educativos han enunciado la igualdad en este primer lugar por donde quiero transitar unos minutos, pero no lo ha hecho inicialmente. Es decir, si hay algo que tendría yo que objetar es que la palabra igualdad se ha vuelto un poco vacía de contenido, está en la boca, está en la punta de la lengua todo el tiempo, pero de alguna manera, si nos ponemos a discutir profundamente, que lo voy a decir en español, qué coño sería igualdad, digamos, me parece que no habría aquí en ningún lado hay una sensación de consenso. Además, yo no sé si la pedagogía es crear consenso, pero ya lo hablaremos eso. Lo que digo es, tengo la impresión que deberíamos pensar la igualdad como punto de partida o darnos cuenta que hemos sido derrotados de algún modo por una imagen banal, superflua de la igualdad. Hemos visto demasiadas situaciones en las cuales con la promesa de igualdad se han cometido profundos actos de injusticia o se ha cimentado un largo proceso de pequeñas desigualdades y casi imperceptibles, dejar niños en espera, no aceptar inmediatamente la condición de niñez o de infancia al margen de los cuerpos, los aprendizajes, los comportamientos. Hay demasiadas marcas que mostrarían que aún en el territorio discursivo de la igualdad, muchos proyectos enunciando la igualdad lo que han hecho es un profundo deterioro de la igualdad a partir de los pequeños gestos de desigualdad. Yo no voy a relatar historias de héroes y de víctimas, lo que sí me parece es que cada una podría estar imaginando en qué sentido, cómo encarnar en situaciones concretas, en personas concretas, esa vinculación que se ha dado tan curiosa, tan dolorosa entre igualdad y desigualdad, cuando la igualdad, no es presentada como lo primero. Yo lo he llamado a esto, pero lo he llamado así porque me parece que hay que comunicarlo, porque el pensamiento tiene que de alguna manera desnudarse un poco y no buscar referencias que luego nadie entienda, aunque se den a muchos libros, ¿verdad? Y que es esa idea de la igualdad a primera vista, ¿no? Yo lo he planteado así, tratando de hacer referencia
o creando un sentido muy parecido, por supuesto, al del amor a primera vista. Por más que ustedes consideren que esto puede ser superfluo, banal, etcétera, etcétera, cuando uno entra a cualquier escuela, cuando uno entra a cualquier sala, cuando uno toma decisiones, personalmente creo que la percepción de la atmósfera de igualdad o no es para mí casi el rasgo distintivo. Percibir una atmósfera de igualdad es un ejercicio que hacemos a diario y que consiste no en evaluación del sistema, no en declaración de derechos universales, sino que consiste, por el contrario, en buscar aquellos pequeños gestos, lo que llamamos gestos mínimos, que confirman o no la posibilidad de que allí alguien sea recibido como un igual, como un semejante. No le quiero dar más vueltas porque tiene que ser una percepción más que un concepto. Y en esto yo voy a ser muy franco, es decir, me muevo a través de percepciones porque considero que el pensamiento pedagógico se ha nutrido de una serie de conceptualizaciones sin alma, sin cuerpo, sin sangre. Y entonces, cuando me planteo, ¿hay una percepción o no de una atmósfera de igualdad? Es una cuestión de ir revisando cómo las atmósferas se van creando, cómo alguien nuevo entra y cabe o no cabe en algún lugar. Es ese sí incondicional que se le da a alguien en un ambiente que no tiene límites, aún llamado sala o clase o aula, no tiene límites simbólicos para que las personas, lo voy a tratar de decir bien, quepan dentro de un pensamiento pedagógico. No estoy dirigiendo acá mi proyecto, mi sistema, caber dentro de un pensamiento pedagógico. Casi, que estoy diciendo, la igualdad depende de que nuestro pensamiento pedagógico se alargue, se ensanche, trabaje con percepciones de cuerpo, de lenguaje, de aprendizaje, de comportamiento, estiradas, amplias, que sobren por todos lados, que sean básicamente generosas para que lo contrario quede claro, que no sean mezquinas, que no queden ajustadas a determinado cuerpo, que no queden ceñidas a un cierto tipo de aprendizaje. Entonces esta es, a mi modo de ver, la imagen más potente que uno puede crear de la igualdad, que es, voy a crear la igualdad con un clima, con una atmósfera inicial, que tampoco sea, claro, porque lo hemos visto, una payasada, un show, digamos, una especie de concurso para ver quién es más igual que el otro, sino que lo que trae como consecuencia notable es que una vez que entramos a esa suerte de atmósfera, ya nos olvidamos de esta palabra, nos olvidamos. No estamos todo el tiempo pendientes de crear igualdad a cada paso. Lo que hacemos es entender la igualdad como una atmósfera. Vuelvo a repetir esta palabra que me parece que es confiable, que puede ser transmitida, para ser reconocida y para ser comprendida. No hay mejor palabra que decir, aquí se vive una atmósfera, un clima de igualdad. Aquí. Y en otros lugares claramente no se vive esa atmósfera. Cada lugar podrá crear los elementos que componen esa atmósfera, pero lo que digo, y me parece que es un elemento que no puedo obviar y que tengo que remarcar una y otra vez, porque de esa atmósfera de igualdad es posible que luego no se cometan infinidad de arbitrariedades, paradójicamente, en nombre de ella, en nombre de ella.
Este era uno de los pensamientos que me hace pensar, cómo todo el tiempo pensar en crear atmósferas de igualdad, aquí, con ustedes, en la facultad, en las escuelas, en cualquier lugar donde algo de la transmisión ocurre, cómo la propia transmisión puede generar una atmósfera de igualdad. Es decir, también uno podría optar por un discurso mucho más altanero, mucho más soberbio, mucho más alto, y de ese modo crear una situación de humillación para con el público. Yo estoy adaptando lo que pienso, no, de ninguna manera. Lo pienso en estos términos porque cuando lo pienso busco el modo de crear que ese pensamiento también sea una atmósfera de igualdad, que ese pensamiento también sea incluyente en este sentido. Me da la impresión que mucho del pensamiento incluyente que anda por ahí es privilegio de unos pocos, privilegio de una suerte de generación de teóricos de la inclusión que es posible que hayan mejorado su situación personal, es posible que inclusive les vaya mucho mejor que antes, pero la vida de la gente no ha cambiado casi nada, a pesar de la enorme producción y parafernalia y conferencias y seminarios que hacemos sobre la inclusión. ¿Qué quiero decir? Hay pensamientos acogedores, hay pensamientos de igualdad y hay pensamientos que quizás tengan un viso más lucrativo, más capitalista, no sé cómo llamar. Supongo que me entienden y si no, ya tengo designado un extra que luego me va a hacer la pregunta para que lo aclare. Yo tengo en la conferencia anotado 4 o 5 zonas oscuras y ya nombré 4 o 5 personas oscuras igualmente que me hagan estas preguntas. La primera, entonces, ese primer lugar por donde el pensamiento anda y el pensamiento se mueve, será entonces ese pensamiento de igualdad. Pero al lado de esto, lo que quiero decir va a ser un poco más rotundo todavía, un poco más concreto, un poco más carnal, y es que yo creo que el pensamiento pedagógico no nace, repito, no nace de una cierta tendencia a creer en la naturalidad o en la normalidad o en la habitualidad del aprender, sino por el contrario, creo que allí no pensamos nada. Yo creo que ahí lo que hacemos es dar por cierto que la gente aprende, sobre todo la nueva generación de niños que son tan inteligentes porque en realidad usan el pulgar para pasar la pantalla. Y tengo la impresión que no queremos pensar lo contrario porque eso sería meterse en una suerte de dilema, y lo contrario lo diría así. Todo pensamiento pedagógico nace de la fragilidad en el aprender. Lo voy a plantear de este modo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad lo que necesitamos no es una mejor teoría de la normalidad, lo que necesitamos no es tener más claramente detallado lo natural que es que algunos o la mayoría aprenda, sino por el contrario, hacer una teoría de la fragilidad que supone que todos somos frágiles a la hora de tener que aprender las cosas importantes de la vida. De las otras no me importo. No me importo de las cosas que se pueden aprender casi involuntariamente, casi sin preguntas, casi sin la presencia de un adulto o de una familia. Me estoy preguntando sobre el destino del aprender, que es el aprender a vivir. No hay otro aprendizaje. Si las matemáticas, la ciencia, la literatura ayudan a aprender a vivir, claro que lo podemos discutir y muy bien, y hay muchos matices ahí para analizar, pero lo que estoy tratando de decir es, frente a esta idea de que nacemos
pasamos a ser seres abstractos, seres vivos, abstractos, a ser sujetos concretos, que no tenemos la suerte ni del jabalí, ni del rinoceronte. Tenemos que aprender a vivir. Y aprender a vivir incluye un saber sobre la muerte. Cuando traigo esta cuestión, hay como una especie de silencio sepulcral, porque el número de la muerte, mucha gente me dice no hace falta, en fin, ya sabemos que más tarde o más temprano, pero déjenme tocarlo por el lado que lo quiero tocar, que no es por la inevitabilidad de la muerte, no es por así como todos somos iguales, todos somos mortales, ya está, eso ya está claro. Mi planteo va a ir en la dirección de la vieja filosofía, cuando, utilizando una expresión que con el paso del tiempo se fue desnaturalizando, desvirtuando, que era la expresión epogé, no epoqué, que luego se transformó en época. Epogé era una expresión que fue utilizada ante la pregunta de cuál sería el verdadero acto de pensar y qué relación tiene eso con el distanciamiento o la proximidad con aquello que nos pasa. Es decir, ¿quién piensa de verdad? Aquel que se aleja de la vida y cuya experiencia justamente en ese distanciamiento le permitirá decir algo sobre la vida, o aquella persona que está absolutamente implicada en la vida y no puede tomar distancia, igualmente tendrá que pensar. Los griegos, y solo los nombro porque como es una conferencia, me dijeron que no es por conferencia que mencionar los griegos, los griegos tenían una idea de la epogé que suponía que solo habiendo tenido la experiencia de la muerte, y a esto no se le llamaba la muerte concreta, sino la muerte enfrente tuyo, la casi muerte, la muerte de tus padres, la muerte de un hermano, la muerte de un hijo, la muerte. Que solo ahí podría haber algún pensamiento de la vida, es decir, aquel que había tocado con sus propias manos, había sentido su olor, podría de algún modo tener la experiencia suficiente como para decir algo a propósito de la vida. ¿Y por qué lo decían? Porque seguramente eso que dirían sería algo parecido a: no tenemos toda la vida por delante, no podemos hacer todo lo que quisiéramos, no es verdad que podemos hacer lo que queremos. Por el contrario, el sujeto de la experiencia es aquel que sabe del límite y no aquel que no lo sabe, Y entonces podría tener un relato de la vida contrario a esa suerte de vitalismo feliz, despojado, un poco raro. No sé si les pasa a ustedes cuando ven a alguien demasiado feliz. Yo dudo un poco. A mí me da la impresión de que algo anda mal cuando alguien en este mundo, sobre todo, lo de la vida no lo diría, pero en este mundo, ser feliz, eso es un poco extraño. Es un poco extraño. Yo diría, a esa persona todavía no le tocó ese distanciamiento de la vida, no sintió ese olor del límite y por lo tanto no se ha fragilizado, disculpen la expresión, lo suficiente como para tener un relato de la vida que se transmita a la nueva generación. Es como, por un lado, decir,
¿Cómo es posible que no tengamos una materia de la muerte en la escuela? Exagerando, siendo literarios, muerte 1, 2, 3. No sé cómo evaluar, no sé cómo evaluar. Pero si me acompañan en esta idea, lo que digo es, quizá una de las cosas más interesantes de la vida, que es conocer el límite, conocer tu fragilidad, mi fragilidad, ese lugar desnudo que nos iguala profundamente. Y vuelvo a la atmósfera justamente porque digo, si vamos a estar felices de una manera absolutamente desencajada, la felicidad no iguala porque forma parte de una profunda asimetría, de una profunda diferencia con respecto a lo que hoy los sistemas económicos nos plantean acerca de qué es la felicidad y qué no es la felicidad. Pero la experiencia de lo frágil, de lo pequeño, de lo que se te escapa de las manos, de lo que querías hacer y no pudiste, es la experiencia de lo común, es la experiencia de la igualdad, es la experiencia que nos podría permitir quebrar esa lógica según la cual depende de dónde hayas nacido, depende de la suerte que hayas tenido, todo conduce a la felicidad o a la infelicidad, y hacerlo exactamente al revés. El punto de partida que nos iguala, allí donde la mala y la buena suerte no juegan ningún papel, es la idea de la fragilidad. Déjenme dar una vuelta más todavía, o lo que ve. Siempre trabajamos con un cuento que ustedes pueden buscar, llamado Matar a un niño. Vaya título, ¿verdad? Esto no, el título no tiene que ver con el deseo que la maestra jardinera presenta en su trabajo diario, no es matar a un niño en ese sentido, ¿no? Además fue escrito en 1943-44 por un escritor sueco, y el relato consiste en lo siguiente, es un relato muy breve de 2 páginas, en el cual en el primer párrafo nos dice que un niño de 8 años va a ser atropellado por un coche. A partir de ese momento vuelve 10 minutos atrás, en un gesto magistral, literariamente hablando, que es reconstruir esos 10 minutos para mostrar que efectivamente la pareja que lo va a pisar 10 minutos atrás era una pareja feliz porque iban a su luna de miel, iban a ver el mar por primera vez. El niño, 10 minutos atrás, era un sujeto absolutamente feliz porque por primera vez su madre le pidió que vaya a los vecinos a buscar terrones de azúcar y por primera vez él sentía ese grado de libertad. Los padres estaban felices de otorgarles la independencia y era domingo, el primer domingo de primavera, todo era de una felicidad candorosa. ¿Qué pasaría si yo hago un currículum con este cuento y digo, vamos a ponerlo en todas las posiciones en que se pueda poner? Por ejemplo, voy a contar este cuento diciendo que todos eran felices y el cuento termina y ni siquiera digo que el niño fue atropellado. Vamos a hacer de cuenta que aquí no pasa nada, sería un currículum no tradicional, en el cual vamos progresando en el conocimiento, la felicidad que va de lo simple a lo complejo, y terminamos. Y ahí terminó la historia. Los que se forman en ese currículum probablemente entiendan que la felicidad es algo así parecido a la banalidad, y que le faltó algo a ese relato, le faltó algo de la experiencia de verdad, porque es que cuando soy niño mis abuelos se mueren, porque cuando soy niño mi perro se muere, cuando soy niño mi primo, Víctor, se muere por antes. Y a mí nadie me cuenta en el currículum qué es eso de desaparecer debajo del agua. Nadie me lo ha contado. Y mi destino se ha vuelto, yo diría así, más ignorante que frágil. Yo hubiera preferido ser frágil a ser ignorante.
Ahora yo puedo contar este relato de otra manera y decir, todos eran felices, de pronto llegó un coche, los mató a todos, y lo que estaría haciendo es una especie de currículum Rambo, una especie de tragedia americana donde éramos todos tan felices hasta que a las 2 horas matamos a alguien y la gente simplemente sale llorando. Y ya está. Y es el efecto de un golpe, el efecto de una muerte. ¿Qué aprenderíamos de eso? No sé. Pero fíjense en este escritor que no deja de avisarte en el primer renglón que se va a morir. Que se va a morir y que yo no quiero que la conferencia se me vaya a ese lado. Voy a tratar de volver lo más rápido que pueda. Pero lo que me ha fascinado de esta historia es que aún sabiendo que se va a morir, la pregunta podría ser, ¿qué hacemos con esos 10 minutos que tenemos? ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que 10 minutos es una metáfora de la vida, que de verdad tenemos 10 minutos. Seamos honestos. Seamos honestos. Ni un niño, ni un anciano dirían jamás, tengo toda la vida por delante. Los niños no dicen eso. No lo dicen. Traten, no lo fuercen, no lo agarran del cuello, deciden. Pero no lo dicen por una simple razón, y es que la vida está aquí y ahora. Es este el instante. Incluso en las conversaciones con los chicos más desprotegidos, en peores situaciones, en situaciones de calle, etc., no es que voy a hacer cuando sea grande, no aparece eso en la conversación. Se apoyan así en la mesa y dicen, yo lo que voy a hacer, reunión de niños, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No, esas son nuestras cuestiones, no son las de ellos. No son las de ellos. Nuestro currículum es qué hacemos para que un niño se vuelva adulto lo más rápido posible y se deje de molestar. Ahora, lo que no nos damos cuenta es que en ese pasaje hay una profunda desdicha. Hay una profunda desdicha. Los ancianos tampoco dicen que tienen toda la vida por delante y por otro motivo. Es que saben perfectamente que ya están en otro tipo de negociaciones, en otro tipo de conversación. Pero cuando uno dice, ojalá, y les voy a decir algo que lo he pensado muy poco, pero que lo he pensado trabajando con las abuelas y abuelos cuantas. Les digo, ojalá que toda la educación algún día se transformase en un encuentro entre abuelos y nietos. Perdonen que lo diga, porque esto nos quita por ahora a todos nosotros del medio. Perdonen que lo diga, pero hay algo de ese encuentro. Hay algo de nuestra experiencia como nietos y algunos como abuelos que saben cómo ahí se puede crear una atmósfera de igualdad justamente basado en cómo relatamos la vida. Cómo producimos una suerte de escenario en el cual la vida tiene un límite, pero la ponemos todas sobre la mesa. Por alguna extraña razón, ni los padres ni los maestros lo logramos hacer completamente del mismo modo en que lo vemos a diario entre abuelas y nietos. Ya ven que como ministro no duraría ni 30 segundos. Imagínense usted plantear esto, ¿no? Así, de algún modo quiero que reparen en esa suerte de vínculo según el cual hay allí en juego una relación completamente distinta a la que hay cuando está mediada por la ley paterna, o cuando está mediada por la ley materna, o cuando está mediada por la ley de las instituciones. Es como si se borrara en esta relación. Y por lo tanto casi que estoy pensando, cuídense de esto cuando lo propongan, una suerte de abuelización generalizada en la formación docente. Es decir, lo que voy a hacer es cursos donde abuelizamos a la gente a ver qué tal sale. Volvamos a la fragilidad, porque es ahí donde se instala todo lo que he podido pensar, repensar, quitarme del pensamiento, volver a pensar a propósito de
eso que se llama discapacidad o eso que se llama anormalidad, que es ese punto en el cual depende de cuánto podamos pensar la fragilidad en nuestra vida y en otras vidas, tanto más seremos capaces de olvidarnos de cualquier idea de normalidad y, claro, de cualquier idea de anormalidad. Lo voy a plantear así. Si tuviéramos de verdad un pensamiento de la fragilidad, de lo que no podemos, de lo que no sabemos, de lo que no haremos, de lo que no diremos, aunque lo intentemos pensar, aunque lo intentemos decir, aunque lo intentemos hacer, porque eso es la vida. Eso es la vida. Uno sabe, por ejemplo, que es imposible escribir lo que uno quiere, aún así todos los días se escribe. Pero ahí están presentes las dos fragilidades. El límite está claro, pero al mismo tiempo hay una suerte de rebelión contra el límite. Si un pensamiento de la fragilidad tomara el cuerpo docente, mi hipótesis fundamental aquí es que eso afectaría no solo el plano del pensamiento, no solo la forma en que concebimos quién es el otro, cuál es el desvío, dónde está la zona de confort, dónde está la zona que empieza a molestar, que perturba, que no perturba. Digo, además de afectar ese plano de pensamiento, estoy seguro que también afectaría el plano del lenguaje, que es el que me importa básicamente, porque a la pregunta sobre qué nos hace pensar pedagógicamente, la que le va a seguir como gran cuestión es ¿y en qué lenguaje vamos a decir? Es decir, también creo que hay un lenguaje igualitario, también creo que hay un lenguaje de la fragilidad, también creo que hay un lenguaje hecho de imposibilidades, y creo que si de verdad nuestro pensamiento pedagógico naciese de ese gesto frágil de decir, no estamos aquí porque lo podemos todo, pero vamos a intentarlo, también el lenguaje reflejaría esta suerte de forma de creación de atmósferas de igualdad y también crearía una forma de referirse y autorreferirse cuando lo que está en juego es el enseñar y el aprender. Lo voy a decir de este modo. Quisiera que nos despojemos de los lenguajes técnicos, de los lenguajes jurídicos, de los lenguajes morales, de los lenguajes académicos, de los lenguajes economicistas. Y quisiera proponer un lenguaje para la conversación. No me imagino una atmósfera de igualdad en la cual no sea posible conversar. No me imagino esa atmósfera de igualdad si no considera que conversar es educar o educar es conversar, casi como sinónimos. Por supuesto que no es conversar de cualquier cosa, por supuesto que no es cualquier conversación, es una conversación privilegiada por las sociedades, es una conversación sociohistórica, es una conversación que tiene raíces políticas, pero donde nuestro lenguaje se ve afectado de tal manera que a un pensamiento de la fragilidad no siempre le corresponde un lenguaje frágil. Y frágil no quiere decir débil, sin sustento, no quiere decir un lenguaje anémico. Frágil quiere decir un lenguaje que todo el tiempo intenta pronunciar, intenta nombrar, sabiendo que hay cosas indecibles, que hay cosas impronunciables y que a veces es mejor no pronunciarlos en nombre de la técnica, de lo jurídico, etcétera, etcétera, frente a la necesidad de dar respuestas a historias concretas, sujetos concretos, miradas concretas. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es este pensamiento frágil y este lenguaje que le corresponde de alguna manera? Estoy pensando que la educación es una conversación ética.
estoy pensando que lo que está en juego aquí no es ni la futura ciudadanía, ni la futura empleabilidad, sino que lo que está en juego ahí es una formación de una nueva comunidad ética, a la cual ustedes pueden agregarle ética como estética, en el sentido de muchos autores han hablado de una ética como una forma que puede vislumbrarse y que tiene algo parecido a la belleza, es decir, que toma en cuenta esa idea de el bien y lo bello, como se pensaba antiguamente. Ahora, ¿qué significa proponer este lenguaje ético? Más, sobre todo, cuando de lo que estamos hablando es de unos cuerpos que fueron maltratados durante tantos siglos y que hoy son llamados a una reconciliación bajo la forma de la inclusión. Es decir, aquí no ha pasado nada, bienvenido seas, estemos juntos, en apariencia. Esa ética, ese pensamiento ético y ese lenguaje ético es, en primer lugar, algo que alguien ha llamado una óptica del reconocimiento del otro. Es decir, que todo pensamiento y todo lenguaje que podamos llamar frágil porque es ético, como la belleza, parte no de un nuevo glosario, vocabulario, formas de expresión, sino de reaprender a mirar a los sujetos históricamente condenados a la exclusión, al oprobio, a la humillación y a la hipocresía. Una suerte de volver a mirar, porque la ética es básicamente una óptica. Y esa palabra que han usado algunos autores, sobre todo provenientes de la filosofía, marca que para ser ético, de alguna manera, la formación es una formación profundamente ligada a revisar los modos en que hemos mirado, y mirado es mirado, con esa carga que llevamos en la espalda de las formas en que nos han mirado y hemos mirado a determinados sujetos a lo largo del proceso educativo. Miradas que no se olvidan, miradas que en otros momentos he llamado miradas que manchan, miradas que matan, miradas asesinas, miradas sucias, porque la inclusión está generando toda una suerte de reconversión ética sin modificación de la mirada. Es decir, veo imposible para confesárselo de una buena vez que la inclusión no sea, en primer lugar, una óptica completamente distinta, y en esa óptica lo que se pone en juego es cómo miramos un cuerpo, cómo miramos un aprendizaje, cómo miramos a los sujetos concretos, porque la ética, ya se sabe, no es universal, no tiene que ver con los 10 mandamientos, la ética es qué respuesta te doy a tu padecimiento, a tu sufrimiento, a tu dolor, aquí y ahora, en este momento. No qué hago dentro de 5 años o cómo firmo el petitorio que todos los días me llega para salvar, desde una ballena hasta a un niño. No va por ahí la ética, aunque esta época es la de una ética jurídica, lo que estoy tratando de mostrar es que aquí lo que se pone en juego es una ética, primero, óptica, pero primero no quiere decir ni la primera media hora, ni el primer año, primero quiere decir como una forma de reacción frente a la normalidad, frente a ese control y regulación de la mirada que nos hace mirar de una forma espantosa. Y voy a ser más crítico todavía porque digo, total, mi pensamiento no quiere agradar. Yo creo que un pensamiento que quiere agradar ya no piensa. Por el contrario, sé que mi pensamiento es a veces muy desagradable, pero digo que ese pensamiento y esa ética, etcétera, tienen como fundamento esa revisión de la mirada, pero una mirada que se instale de una vez y para siempre, porque si no, todo el juego y el ejercicio
que la normalidad está produciendo en nosotros vuelve otra vez, a pesar de que hemos cambiado a la educación por educación inclusiva, al sujeto homogéneo por la diversidad, vuelve a aparecer y reaparecer bajo una forma absoluta de separación, oposición y todas las dicotomías que ya conocemos. Pero de la óptica, que es primera, porque es una forma de cómo te miro y cómo de alguna manera ese mirar habilita o no tu presencia en un determinado lugar, en un determinado momento, en un determinado instante, o por el contrario, la deshabilita, la incomoda, la impide, viene acompañado de otra idea de la ética que yo llamo la acústica. La ética también es una forma de escuchar, no es apenas una forma de mirar al otro, lo que no soy yo, lo que no es mío, lo que no es propio, sino que también es una forma de cómo escuchamos el relato ajeno, el relato impropio, el relato que no cabe en las teorías, el relato justamente que en las teorías está oculto, está negado, porque si no, no crea regla, porque si no, no crea sistematicidad. Y justamente a las teorías lo que le falta es un poquito de vida y un poquito más de muerte. Lo voy a decir de esta manera, justamente si no podemos escuchar historias ajenas, no podemos preservar esas vidas. Esas vidas desaparecen, esas vidas no se hacen presentes. Hay que escucharlas para preservarlas. Preservarlas quiere decir cuidarlas. No para que te pidan ayuda todo el tiempo, sino para darles ese cuidado ético, esa proximidad, que es lo que sigue a la acústica. ¿Para qué escucho de otro modo? Si no es para cuidar tu vida, pero no en el sentido de la redención o del salvarte, sino justamente porque la escuela está allí para que toda esa gente que ha nacido con mala suerte, entre comillas, pueda vivir la experiencia de tener otras suertes. Porque si no, el derrotero no implica nuestro trabajo. La gente que ha nacido con mala suerte, la escuela, sobre todo la escuela pública, o como decimos nosotros, lo público de la escuela, lo que haga es invertir la lógica y frenar la lógica de la naturalidad de la mala suerte y la buena suerte. Y justamente ofrecer una atmósfera de buena suerte a aquellos que no la tienen. Si no, ¿cuándo? Y peor aún, ¿dónde? ¿Dónde? Va a depender de las familias otra vez. Que madre y padre y hermanos dejen de vivir en nombre de darle otra vida. Va a depender de eso. Si los padres nacieron con buena suerte, podrán, por lo tanto, dar buena suerte. Y entonces aquí empezamos a multiplicar las escenas antiéticas. Miramos mal, escuchamos mal y no torcemos ni preservamos esas historias y esas vidas ajenas. Porque yo lo que quisiera es construir un arte, y voy a volver a usar la palabra frágil, un arte frágil, para que los educadores entendamos, podamos construir escenarios donde al principio esté cualquiera y que al final acabe cada uno. Esto parece un juego, pero no lo es en el sentido que ya hemos visto demasiado, que cualquiera no va a la escuela. Cualquiera no va a la escuela.
Hay gente a la que no la dejan ser cualquiera. Yo lo he llamado el gesto de la cualquieridad. De toda esa cantidad de gente que al final en sus biografías piden a ver por qué no fueron tratados como cualquier otro. Por su mala suerte. Porque nuestros ojos no permiten ver cualquieridad allí donde la hay. Porque no escuchamos su historia singular. Porque creemos que un alumno naturalmente entra a tal edad, sale a tal edad y estos son los conocimientos. Esto en la época de la inclusión como y de la diversidad, como se llamó, suena extraño, es al revés. Entra cualquiera. Punto. Incluso aunque me lo pregunten, no tengo más para decir. Tratar a la gente como a cualquier otro. Está bien, no hemos conversado de esto en nuestra formación, pero habría que empezar a pensarlo. ¿Por qué toda la gente que sale de situaciones demasiado observables, demasiado controladas, demasiado de laboratorio, lo que más dicen es: no me trataron como a cualquiera, quiero que me traten como a cualquiera? Eso no significa evaluar de la misma forma, dar lo mismo, no significa eso, es bienvenido como cualquiera, sentate como cualquiera. Y si no puedes estar sentado, no importa, estate aquí como cualquier otro. Yo esto que tengo para decir se lo digo a cualquiera. Siempre he dado este mismo ejemplo, no estoy preguntando quiénes son ustedes uno por uno para entonces ahí adaptar curricularmente mi conferencia. ¿Se imaginan? Que antes de aceptar la invitación de Sadot, digo, por favor me traen una radiografía y un diagnóstico de los 500 que van a venir. Quiero saber si sus familias son estructuradas, inestructuradas, postestructuradas, reestructuradas. Yo no hablo, nada. A ver, claro, ustedes me dirán, no, porque somos adultos, normales. Mentira, mentira. Mi vecino de al lado era normal y el otro día mató a la mujer. Se lo creyeron, ¿no? Podría ser. Lo dice Simon Bauman en uno de sus últimos libros, que dice: el monstruo no es el alejado, no es el monstruo no es aquel de la joroba, no es el Drácula, ya no, es el vecino de al lado, ¿no? El que creíamos que era normalito y buen día. Ese es el monstruo. Pero déjenme retomar por este lado. Si la inclusión significa alguna cosa, es cualquierizar y tratar de que durante ese proceso cada uno sea un sujeto singular, porque eso es lo que quiere la educación. La educación lo que quiere es un proyecto de igualdad que tenga como destino singularidades específicas. Y lo hace exactamente al revés. Aunque prometa la igualdad inicial y que después cada uno será libre, independiente y etcétera, parte de una mala singularidad, de una idea de singularidad que en realidad es una sospecha sobre el sujeto, no es una singularidad, parte de esa sospecha y espera al final, después de haberlo mirado con malos ojos, de no haberlo escuchado nunca, de no haberlo tratado como cualquiera, para decir al final: no cumplió con los objetivos planteados por este nivel, por este maestro, por este pueblo. Esto es trampa, esto es un engaño, y esto es lo que dice todo el tiempo Alan, a que ustedes tal vez conozcan, aquel joven con síndrome de Down que está en la justicia porque la escuela privada con dinero público que paga a los maestros no le da el diploma de haber terminado la escuela secundaria. Esto es lo que dice permanentemente Alan, lo que dice con ese estereotipo: me han engañado, me siento engañado, la maestra me engañó, la directora me engañó,
esa sensación de engaño es absolutamente trágica, porque está al final del proceso. Cuando ya no hay forma de remediarla, porque ya no está en el cuerpo. Se fue, terminó. Y descubrió el último día que todo eso de la igualdad, porque desde los 3 años que estuvo en la misma escuela, porque todos los años pasaba con su grupo, porque había un boletín en el cual se decía que iba aprendiendo a la par de sus compañeros, y había otro boletín que decía que no aprendía. Pero en nombre de la conmiseración, la complacencia, la virtud propia, Alan fue publicidad de esa escuela durante 12, 13, 14 años. Hasta que el último día, mientras los compañeros recibían el diploma, a él no se lo dieron. No es Alan. Yo digo por ahí, Alan es Alan, claro, pero podría ser cualquiera. Porque en otros casos se lo resuelve con los diplomas de la escuela especial y listo. Pero ya saben que no vale lo mismo. En este sistema absolutamente esquizofrénico que nos plantea la inclusión, quien da el diploma será la escuela especial, y al dar el diploma a la escuela especial, cuando el alumno va a buscar su trabajo o continuidad en el sistema universitario, porque Alan, por ejemplo, está en este momento estudiando la tecnicatura en una universidad, pero no puede seguir hasta que no le den el diploma de la escuela secundaria. Esto, si no es esquizofrénico, ¿qué es? Esto, si no promete la igualdad, pero al mismo tiempo la niega desde el inicio, ¿qué es? ¿Cómo alguien no se sentirá profundamente engañado por un sistema que le habló del afecto de la inclusión y después lo dejó como un mendigo a él y a su familia, pidiendo por favor que le entreguen un diploma? Yo no lo sabía, pero voy a mostrar con Alan, aunque repito, podría ser cualquiera, y ya inclusive también París. Digo la palabra terminando, y eso en mí quiere decir que de acá a 20 minutos tal vez termine de decir algo, por fin. Yo no lo sabía, pero en muchas escuelas propusimos hacer una suerte de taller literario o de escribir eso que no podemos escribir, para mirar de otra manera, para escuchar de otro modo, para no seguir diciendo lo de que no le llega el agua al tanque o mitad de no sé qué, y poder de verdad contar nuestra fragilidad. Y hemos escrito y han aparecido historias que de otra manera no se podrían contar, como por ejemplo aquella de Bebet, una mujer de 51 años que había sido encerrada por los padres en el sur de Brasil durante 40 y tantos, y que fue por primera vez a la escuela a los 46 años, y que además vivía en una residencia para ancianos. Y mientras durante un momento en la escuela se preguntaban cómo evaluarla, cómo cumplirían con las metas curriculares, la pregunta que estaba allí era: ¿qué es Bebé? ¿Es una niña porque viene por primera vez a clase? ¿O es una vieja porque está viviendo en una residencia para ancianos? ¿Y cuántas historias de estas que no son ni A, ni B, ni C podríamos contarnos? ¿Y por qué no contarnos estas cosas que vale la pena contar para mostrar esa fragilidad del pensamiento, del lenguaje, del sujeto? ¿Y por qué no construir esos textos en los cuales aparecen otras vidas? Porque son esas otras vidas las que nos conmueven, y lo que nos conmueve es lo que nos hace pensar. Si pensáramos solo a partir de nuestra propia vida,
la literatura no hubiera existido jamás. La literatura existe justamente para que pensemos a partir de otras vidas. Si no hubiera alteridad, no habría pensamiento. No habría pensamiento. Pero la alteridad no puede ser utilizada en este sentido. Los seres desgraciados no son aquellos que nos sirven para pensar y gracias. Son los que mueven nuestro pensamiento. Es el origen del pensamiento. Es el origen del pensamiento lo que no es normal, lo que no está considerado normal. Y yo no lo sabía, y aquí viene el relato. Pero en el caso de Alan, todos tienen razón. Y me llamó mucho la atención esta decisión de la jueza. Cuando bajó los brazos y dijo, es que todos tienen razón. Razón tiene la familia, claro. Razón tiene Alan. Razón tiene la escuela al decir que el título se lo da al ministerio y no ellos. Razón tiene el ministerio al decir que quien no cumple con los objetivos no puede emitir el certificado. Todos tienen razón. ¿Y saben qué? El problema está que no tienen la misma razón. Y una cosa es tener razón jurídica, que es la razón de los poderosos, o una razón técnica, que es la razón de los privilegiados. Porque aquí lo único que tiene razón existencial es Alan. O sea, lo único que se le juega algo en la vida con todo esto es a él. A la ministra de Educación no se le va nada. Le da igual. No va a cambiar su vida por esto. A la escuela tampoco le va a cambiar nada, salvo la mala publicidad que se está haciendo. El juez no puede decidir. Yo no lo sabía. Pero resulta que hay una figura que el juez o la justicia o las partes pueden consultar. Es una figura latina llamada amicus curiae, es decir, amigo de la corte. Cuando en estas situaciones no se sabe qué hacer porque jurídicamente todos tienen razón y como la inclusión ha entrado casi de lleno en ese terreno, es uno que se tiene que quitar de allí. Yo no hablo con la gente en términos de derecho. Con mis amigos nunca he hablado en términos de derecho. Ante una opinión futbolística, yo no digo que asiste el derecho. Es un lenguaje impronunciable. En las cosas importantes de la vida, yo no uso el lenguaje jurídico. No sé ustedes. Si cuando hablan con sus amores, utilizan el lenguaje jurídico para dirimir cuestiones. Según el reglamento 24, vamos a hablar. Tengo el derecho de decidir hoy milanesa, si no puedes tener derecho. Eso es una conversación, es ética pura. Es la belleza de una conversación. Yo no sabía que existía esta figura hasta que fui llamado para tomar esta figura. ¿Y qué es un amigo de la corte, que no es el amigo del juez? Como se decía en los pueblos antes, ¿no? Ahí viene el amigo del juez, cuidado. El amigo de la corte es aquel que va a volver a leer todo lo que ha pasado. De una forma sigilosa, de una forma íntima, de una forma cautelosa, de una forma personal. Y va a poder establecer una ayuda a la corte, socorrerla en términos éticos para que pueda resolver una situación que jurídicamente está obstaculizada. ¿Por qué? Por esa idea de que como el lenguaje del derecho se ha sobrevalorado, no nos dimos cuenta que estamos todos empatados y que siempre pierden los mismos. No nos dimos cuenta de eso. Es tan bárbaro ese lenguaje jurídico, están todos empatados, pero siempre van a perder los mismos.
Y como uno quiere ir contra el orden natural, porque cree que el derecho no es un orden natural, es un orden artificial. El derecho no es la forma en que las civilizaciones se han organizado, sino recientemente. El lenguaje del derecho solo tomó poder a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde era absolutamente imprescindible dejar por escrito: no nos matemos los unos a los otros. Pero desde 1945 hacia atrás, si yo cuento ahora el currículum inverso, había un sistema de justicia, no de derecho. ¿Saben la diferencia? Es que hoy es difícil hacer esta diferencia. Justicia. Cuando uno siente que algo no es justo. Y ustedes recordarán que cuando nos rebelamos frente a las injusticias, lo primero que se nos dice: pareces un chico, pareces un niño protestando contra un orden que está al lado. Cuando uno protesta contra la ley del padre, contra la ley de las instituciones, uno es un chico. Hay algo del pensamiento infantil que vuelve. Eso es la justicia, cuando uno reacciona por el peso que tiene lo otro en su propia vida. No el propio derecho, el otro. Es lo que los filósofos dicen cuando se dice que la justicia es el peso del otro y el derecho es la propiedad del uno. ¿Se entiende? Fíjense ya cómo yo podría marcar esta diferencia desde el punto de vista educativo e inclusivo. Podría decir: una educación basada en el derecho sigue mirando la propiedad del uno. Aquí tengo derecho. Pero una educación justa, en este sentido, nace con el peso que tiene cualquier otro que se me presente. Pero todavía retrocedo un casillero más y digo: el primer sistema, que no era ni del derecho ni de la justicia, fue el de la hospitalidad. Así nacieron las civilizaciones que conocemos hoy como occidentales, dando hospitalidad al diferente, dando hospitalidad al enemigo, creando pactos de amistad que no eran ni de justicia ni de derecho. Eran simplemente los modos de acabar con la guerra y crear amistad. No la tolerancia, como algunos medios vienen retratándola hoy, porque justamente para los antiguos la tolerancia era solo un pacto para rearmarse y volver a la guerra. A eso se le llamaba tolerancia. Sino hospitalidad profunda, esa hospitalidad adicional en el cual cualquiera puede entrar a tu casa, ser acogido, darle la bienvenida y ser tratado como cualquiera. Eso generaría la atmósfera de igualdad que tanto estamos buscando. Casi como conclusión, fue Alan, o se le dio a Alan esa hospitalidad, o en realidad se encubría un acto de derecho que podría parecer justo, pero que no fue hospitalario de principio a fin. La hospitalidad no tiene fecha de caducidad. La hospitalidad no tiene fecha de vencimiento. Muchas gracias. ¿Quién quiere aprovechar una vez más a Carlos? Buenas tardes, mi nombre es Marcela Moro de la Asociación Yo Te Incluyo, mamá de autista, un niño con síndrome de Down. No le da miedo que le pase lo de Alan, por favor. Tengo terror, él está en una escuela también particular, con subsidio también del Estado, y bueno, y también entró portando el prejuicio.
Ahora me asusto un poquito ahora que me contó bien la historia porque tampoco la conocía, la historia de Alan, pero bueno, nosotros estamos tratando de contar nuestra historia para que el otro nos escuche, pero el problema es que la contamos los padres y no somos objetivos, o sea, la historia tampoco la siguen escuchando porque somos los padres, los negadores de la realidad del hijo. Entonces, tampoco podemos contar la historia porque tampoco somos escuchados. Seguimos con la misma situación de hace 20, 30 años atrás, cuando pasamos de un paradigma a otro, desde el mogólico hasta la integración que fue vamos a dar un poquito, hasta la llegada de la escuela presionando por todos los medios que había para presionar, entrar a la escuela lamentablemente, y seguimos contando la historia, pero vemos que nos miran de pobre esta mujer, como va a suponer que su hijo con 7 años puede estar en segundo grado y aprendiendo. No podemos contar la historia, no la podemos contar porque somos los que todavía no asumimos el diagnóstico de ese hijo. Gracias. No sé si puedo comentarte algunas cosas y agradezco que hayas tomado la palabra. Lo último que dijiste fue lo primero que quería comentarte. Es que obsesionados por el aprender es obvio que no nos podemos engañar. Bajo esa fórmula, no, pero tampoco creo que la escuela sea solamente una obsesión por el aprendizaje del otro. Yo creo que en todo caso lo que hay que revisar es hacer una escuela que enseñe, no una escuela que vigile los aprendizajes. Y en ese sentido, si tu hijo o cualquier otro aprende otra cosa y la aprende en otro momento, es la ley más sobre la que más nervioso me pongo permanentemente. Y creo que va al primer comentario, y es la separación que tenemos que hacer entre aprender y enseñar de una buena vez, porque si no, seguimos ligando el aprendizaje a lo que enseñamos nosotros. Hay una regla, y la conocemos muy bien los adultos, sabemos que hemos aprendido, pero no sabemos cuándo ni de qué. Por lo tanto, yo daría un gran espacio de enseñanza y no estaría tan pendiente del aprendizaje, liberando a toda esta cantidad de chicos, a los cuales además se les vuelve a mirar mucho más obsesivamente que a otros, de lo que tienen que aprender o no, digamos. Me parece que hay un gesto de igualdad también que tiene que ver con que, bueno, cada uno aprende desde su fragilidad y lo que aprenderá ya después lo sabrá, no ahora, no en este momento. Pero esto es una percepción que yo tengo de que eso aflojaría un poquito la tensión. Ahora, hay algo que comentaste que yo siempre hablo con los padres porque creo que para mí la escuela era un lugar donde los chicos se separaban de sus padres. Y lo sigo sosteniendo a rajatabla, ¿no? Siento que es allí donde no importa de qué familia vengas y no importa quién sean tus padres, acá empieza la vida, otra parte de la vida, donde yo voy un poco en corriente contraria a lo que se estila decir de la alianza entre familia y escuela. Yo creo que no está mal también pensar en la ruptura entre escuela y familia. No una ruptura violenta, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que, bueno, a partir de ahora aquí empieza otra cosa. Yo te diría así, el pequeño mundo de la familia, que es fundante, que es decisivo, etcétera, se pone en juego en el momento de la escuela, porque ahí empieza el gran mundo. Pero para eso la educación tiene que enseñar ese gran mundo, si no, estamos en lo mismo. Si vamos a estar enfrascados en pequeños aprendizajes, yo creo que ahí no hay separación. Hay que producir esa ruptura en cuanto a que la escuela tiene como tarea presentar el mundo allá afuera, no el mundo íntimo, fundamental de la familia. Pero entre la familia, el barrio, ¿me entendés? ¿No? Los pequeños círculos, la salida al mundo o la escuela.
por lo menos hasta algunas generaciones anteriores, la daba, pero absolutamente, es decir, yo conocí el mundo no en mi familia, yo conocí el mundo una vez que salí de mi familia. Entonces siento que a veces esto que ustedes tienen que hacer, de estar detrás, de representar a los chicos, impide esa separación. Entonces, lo sigo pensando. Y cada vez que lo hablamos, sigo pensando cómo congeniamos para que la escuela cumpla la tarea y la familia la suya. Que no es la mía, que no es la mía. En mi caso pasa que me atrapa la escuela a mí. O sea, todos los días, y yo quiero contarles quiénes vamos porque no están limitados y separan a ese chico como vos, con el rasgo característico del síndrome de Down. Y yo quiero abrirme, quiero ser, como se decía, uno más, que me traten igual como mamá, que la mamá de Luca, que la mamá de los otros compañeritos, y no tener que permanecer adentro de la escuela por una cuestión que para otro papá la miraría mal, ¿no? Estoy de acuerdo. La miraría mal. Entonces, a mí también, como mamá, me gustaría que me separen de la escuela. Yo tuve que avisar que salía de Laguna Payo, yo estoy a 40 kilómetros de acá, por alguna cuestión, que yo me iba a Santa Fe, pero quedaba el teléfono de mi marido habilitado por si tenían alguna cuestión, alguna preguntita, que por ahí se hace de algún papá. Y nosotros vivimos condicionados y estar atentos a ver si qué es lo que pasa y te tienen atrapado y toda la información que te trae la escuela especial, que vos tenés una reunión, que un acta, que un montón de cosas que uno no logra separarse de la escuela, por más que queremos, no logramos nunca y no sabemos cuál es el lugar de nuestro hijo. La escuela especial tironía, el otro no sabe, el otro no está preparado, no leyó para eso, no se preparó para eso. Y ahí estamos nosotros en este puente. Para mí es una situación puente que nosotros tenemos acá. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacerte más que una pregunta sobre la conferencia, a la cual le agradezco mucho. ¿Una evaluación? Quería, que pensar algo juntos, cuál es tu mirada, algo que vengo pensando hace mucho y esto es lo que vos decías, si nosotros digo, no soy docente, pero si la escuela enseña para cualquiera y forma singularidades, que pensemos que por qué hay una formación de docente común y una de docente especial. ¿Cuál es tu visión sobre eso? No, lo he planteado, lo que pasa es que es curioso eso que preguntas, pero para mí no son sino modos de conversación a propósito de nuestros chicos, de nuestra infancia. No es que hay dos conversaciones sobre la infancia, una sobre determinados cuerpos y otro que disimulan sus fragilidades, porque en apariencia es eso, no veo otra separación. La separación fue dada históricamente, yo me formé en esa separación. Parecía natural que, dadas las teorías del desarrollo, el desvío requiera no de una teoría, sino de una práctica aparte, de un espacio aparte, etc. Pero en un momento deja de ser natural. Deja de ser natural porque nunca lo ha sido, ¿verdad? Lo que era natural en realidad fue producto de un largo artificio. Hubo de crearse un concepto de normalidad, hubo de crearse una ciencia como la estadística. Yo podría hablarte horas sobre eso, de cómo eso que llamamos naturalidad es producto de un larguísimo proceso de artificios. Hay que revisar esos procesos, hay que revisarlos. Yo creo que no es que simpáticamente podamos simplemente decir, bueno, ya está, a partir de ahora, porque no tenemos a disposición conversaciones plenas a propósito de una única forma de enseñar, una única forma de entender el aprendizaje, es decir,
tampoco hay un consenso, y repito, no creo que deba haber un consenso para un pensamiento pedagógico. Pero si me centrara en sujetos, no creo que hay que producir un profundo impacto en cualquier edad. Está clarísimo, está clarísimo. Ahora, ¿eso qué significa? Porque esto puede ser entendido como que hay que tener teorías evolutivas o de desarrollo general, pero esas son las que más han producido anormalidad. Justamente por crear criterios normativos de que se produce a cierta edad y que a lo sumo han aguantado una cierta variabilidad individual, pero no tanto. Entonces hay que revisar eso, sí, pero hay que revisar cómo fue construido el artefacto, cómo fue creado el artificio, que hoy resulta que parece tan corriente y habitual. Una vez discutiendo sobre esto, escuché la frase y luego la leí de un pedagogo belga que dice: el maestro es aquel que va contra la idea de lo normal o va contra la idea de lo común. Justamente lo contrario de lo que actualmente sería, ¿no? Es decir, en vez de buscar dónde está el desvío, dónde está la falla, dónde está lo anormal, es aquel que todo el tiempo en que se piensa que algo es así, que algo está puesto así en el mundo por obra del Señor, digámoslo así, sea Sarmiento o sea Jesucristo, justamente ahí es decir, no, esto no es natural, esto no es normal. Es como aquel que interrumpe todo el tiempo la idea de lo normal, es el aliado que va contra lo normal. Pero la formación no te ayuda para eso, porque estás todo el tiempo vigilando en qué momento lo normal se vuelve variación, la variación se vuelve patología y después ya perdiste el tren del pensamiento, ¿no? Es decir, el pensamiento se ha encajado de tal manera que ya no piensa. Lo que digo es, justamente el maestro, el educador, es aquel que va contra la idea de lo normal. Pero esto habría que crearlo como al principio, ¿no? Al principio. Es casi como decir, alumnos, la normalidad no existe. Primera idea, la normalidad no existe. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Hemos empezado al revés, ¿no? La normalidad existe y tiene buena prensa. Buena prensa. Tiene medios hegemónicos, eso quiero decir. Espero haber conversado contigo, no sé si... ¿Sí? Sí. Vale la pena replantearse, ¿no? Ponete el micrófono para que te escuche. Pero ahí vale la pena replanteárselo porque viene anterior a la formación, a lo que nos planteamos, ¿no? Porque por ahí revisando lo que es el sistema educativo desde la formación universitaria, bueno, hay muchos huecos que quedan y Perdóname, lo que sí quiero decir ahí es que me parece que lo que no hacemos es la autobiografía. Sin una autobiografía escolar es muy difícil tener un pensamiento pedagógico. Sin poner en juego, poner en el centro de la escena formativa qué nos pasó durante nuestro proceso educativo, desde lo más chiquitos que podamos, retroceder todo el tiempo posible, sin también utilizar novelas de formación. Es muy complicado que esto se produzca, porque es como si empezáramos de un grado cero de la educación, que en este caso es imposible, no hay grado cero de la educación. Fuimos sujetos educados y por lo tanto hay algo de la biografía educativa que debería ser casi la primera materia. Cuando yo te decía, no hay nada como lo normal, lo que sí es, bueno, revisemos nuestras biografías. Eso creo que se hace poco, en general nada prácticamente. Y en otros lugares sí que se hace como punto de partida. Cada estudiante que va a formarse como maestro lleva su cuaderno, para decirlo en términos antiguos, de su autobiografía educativa, no de su autobiografía en general, ¿no?
es su autobiografía educativa. Casi que el trabajo final tiene que ser, en esos 4 o 5 años, depende de cuánto dure, haber construido esa autobiografía con pelos y señales. Pensar esa autobiografía, ¿no? Y que habilita a pensar una autobiografía así construida. ¿Está? Ah, usted. Hola. Hola. Acá. Hola. Sí. Me quedé pensando. Qué voz rara que tenés. ¿Yo? Es el libro. ¿Quieren hacerla juntos? Es el otro. No, me quedé pensando respecto a esto de la hospitalidad. Yo soy hija de árabes y me lleva a la hospitalidad árabe. Yo no viví mucho el tema de los paisanos, pero sí a través de mi madre, que para recibir uno se prepara también. Y no estoy hablando de la preparación profesional, estoy hablando de la preparación desde la humanidad. Uno prepara el escenario, digo, ellos cocinaban, preparaban los ámbitos, ponían música. Yo soy directora de la escuela pública. La mayoría de los alumnos del jardín de nivel inicial viven contra el terraplén. Esto es la defensa contra el río, la zona donde primero se inunda. Y me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo nos preparamos humanamente los docentes, los asistentes, para recibir a los chicos de sus familias y poder incluir con una inclusión genuina desde la hospitalidad? Me gustaría saber qué me digas algo respecto a esto. Muchísimas gracias, y no por acaso nace también fuera de Occidente hay una enorme tradición, no porque la he leído por la literatura griega más que por otros lados, pero sin duda reconozco en las tradiciones, porque además he viajado por algunos de esos países y cada encuentro significaba advertir no como artificio, no como globos de color. No quiero hacer campaña política aquí. Iba a decir como globos amarillos, que se nota demasiado, ¿no? Pero se notaba esa preparación, ese desprendimiento, lo llamaría así, que no casualmente tenía que ver con la cocina, porque yo uso mucho la metáfora de educar, es saber de alguna manera poner la mesa. Hemos usado esta expresión de hablar en estos términos al interior de la escuela. ¿Cómo pones la mesa para ese propósito que te has planteado de introducir a los niños a, por ejemplo, la lectura de ciertos relatos del folclore, del litoral? ¿Pero qué vas a poner sobre la mesa? ¿No? Vamos a ser claros en este sentido. Pues poner la mesa es la planificación, y esa preparación de la que estás hablando se resume en esa expresión de que cada día tengo que pensar cómo voy a poner la mesa. Y lo que yo digo es, en este sentido, cualquier mesa puesta de forma mezquina o con exceso de brillantes, que más que hablar del otro, hablan de uno mismo. Mira la mesa que te preparé. Y después uno, claro, no come nada porque todo le resulta asqueroso, porque no han pensado en vos, han pensado en sí mismo, ¿no? Han pensado en sí mismo. Entonces esa idea es, lo que se pone encima de la mesa tiene que ser básicamente generoso. Si uno pone el mundo, todo lo que se pueda del mundo arriba de la mesa, no puede ser una mesa seleccionada todo el tiempo por uno, como si, bueno, esto es un problema de vieja data, ¿sabes? Cuando la hospitalidad se encarna en la educación, queda partida como en dos. De un lado, el ideal humanista, que es el bien común, la educación para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, del otro lado de esa partición, es el proceso de selección, que siempre es excluyente,
a veces ha sido xenófobo, a veces ha sido racista, otras veces es contragénero, y que cada vez que reparamos en eso es que decimos que la mesa no estaba bien puesta. Entonces, creo que hay un ejercicio para hacer de mirarnos, los que trabajamos en educación, de cómo ponemos la mesa de verdad. Y creo que el principio de generosidad es bueno, que no sea para que te alaben la virtud. La hospitalidad no es una virtud, digamos, en ese sentido, ¿no? No es que vale para tu lujo personal, que hospitalario soy, ¿verdad? Entonces invitas a gente que no te importa solo para que te admire. Entonces, desde ese punto de vista, creo que está muy bien colocado el asunto en esa expresión. Vamos a poner la mesa de un modo generoso. O no vamos a poner la mesa distinta porque resulta que estos son chicos pobres, entonces vamos a una mesa con poca cosa. O porque tiene deficiencia mental, entonces vamos a poner una mesa todavía más mezquina. Poner la mesa es generoso, es generosidad. Gracias. De nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, también te ha cambiado una respuesta, ¿no? Me quedé pensando con lo que decías vos, que yo lo relaciono a la matriz, ¿no?, con la que fuimos formados en nuestra formación docente, y bueno, de ahí viene la autobiografía. Y en definitiva, ningún docente puede dar lo que no tiene, y ninguna persona, ¿no? Y creo que por ahí, bueno, quería agradecerte mucho todo lo que sabes, y compartís y convidás. Y también por ahí estamos muy enfocados en el déficit y no en la posibilidad. Todo el sistema educativo, básicamente, lo único que ha hecho ahora la discapacidad en esta integración, inclusión, formas, palabras, digamos, que disfrazan y nos mantienen medio distantes de este jaque mate que nos han dado los chicos discapacitados en la escuela común. Como diciendo, llegó el momento, ya no pueden retroceder más ni pueden correrse, tienen que asumirlo. Y si seguimos mirando el déficit, que es un ejercicio, y no vemos la posibilidad, vamos a seguir cambiando de palabras y de paradigmas. ¿Sabes que mientras hablabas pensaba dos cositas que las comparto contigo? Si es que terminaste, si no... No, pero podemos... No me interrumpas. Sí. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Dijiste en un momento eso de nadie da lo que no tiene, ¿no? ¿Sabes que hay una excepción a eso? Que es el amor, donde uno incluso da lo que no tiene. Si desde ese punto de vista la educación fuera de verdad un gesto de amor no banal, daríamos incluso lo que no saber. Por ejemplo, dando margen de libertad para que otro lo pueda dar, que no sea yo, que no dependa de mí. Hay tantas formas de poder discutir eso de dar lo que no se tiene a quien quizás lo desee. Pero también mientras hablaba me recordaba mucho de Alan en algo que me dijo una vez que nos juntamos. Estaba la familia, y ahí quiero juntarlo un poco, porque claro, la familia quería hablar de eso. Y Alan está un poco cansado del asunto, está un poco cansado. Y entonces estaba sentado al lado mío, como si fuera vos, y mientras todos teníamos la cara seria y hablábamos de esto, de lo otro y de aquello, se me pone al lado y me dice, yo lo que quería era ser actor. Y ahí pensé que claro, mire el déficit que estoy hablando de la otra voz, de la otra singularidad, de la inesperada, por eso es otra. Y es, callémonos un poco. Porque si de lo que se trataba de ser actor, quizás todo esto no haría falta, ¿entienden? Todo esto no haría falta. Pero hizo falta porque estamos todos nosotros, en el medio, la jueza, los maestros, los técnicos, los padres, al oído, ¿no? Lo que quiero es tirar con el arco y flecha, de ahí que salió toda aquella teoría que un poco lo defiendo también, ¿no? El
maestro también debe saber cuándo dejar en paz. Yo lo planteo como en un momento de retirada, el momento en el cual ya no depende de vos, y eso también es muy generoso, que es el momento en el que te tengo que dejar solo, o te tengo que dejar con otra persona, o te tengo que dejar ir para que de verdad aprendas. Y eso que es doloroso, en realidad es doloroso para el auto con el placer, pero no es propio del educador tener engrillada a la gente. Hay que saber dejar en paz también, eso es muy bonito. No lo estoy diciendo por nada en particular, ni por la hora de la noche, ni por nada. No lo tomo más, no tiene que ver con la clase. Preferir a veces crear una situación de aprendizaje y no estar metido en esa técnica favorita. Pero pensaba también, hablaste mucho del lenguaje y hay un lenguaje muy desconocido que es el lenguaje corporal en los niños, que es más atávico, más arcaico, más ancestral y por ahí no se tiene en cuenta, ¿no? Con todas las cosas que nos cuentan los chicos con su sola presencia y con el cuerpo, ¿no? Más De los niños y de los ancianos. Sí, sí. Voy a volver a eso, ¿no? Sí, sí. No le demos solo a los chicos el privilegio de cierta gestualidad, de cierta capacidad paralingüística, digamos. También los ancianos tienen esa capacidad. Y bueno, y entonces yo propongo que las maestras no digan más, dejen la cabeza arriba del banco y saquen el cuerpo al recreo para jugar. Que haya realmente una cabeza unida con el cuerpo y poder leer en el cuerpo todo lo que nos dicen y sobre todo trabajar con el deseo de ellos. Que es muy poco probable que se le pregunte a un chico qué tiene ganas de hacer, o a un adolescente o a un abuelo. Generalmente venimos con programas armados y tiene que ser muy terminados en determinados plazos. Esto que estás diciendo me habilita a algo sobre lo que quería concluir, porque quería concluir, digo, antes. Eso de la singularidad tiene que ver con lo que llamamos la propia voz. Cuando alguien asume con su propia vida lo que está diciendo, lo que está sintiendo, lo que está pensando. Y vale para los maestros y para los niños, para los jóvenes, vale para todo el mundo. No es simplemente que el alumno deje la cabeza y saque el cuerpo, sino que también el docente no puede no poner el cuerpo. Y en eso también vamos a las condiciones de trabajo, por supuesto. Es un cuerpo, somos un cuerpo en ese sentido, no es que lo tenemos en términos de posesión, sino que lo somos en términos de existencia. Gran parte del malestar, de lo que se llama malestar, tiene que ver con el cuerpo, es el que siente el malestar. Por eso también le pido a los maestros que utilicen su propia voz, no una voz impostada, no una voz de otro, una voz ajena. Nadie puede estar trabajando 4, 8 o más horas con una voz que no es propia. Por supuesto que los niños encuentran formas de eludir eso, pero no sé si nosotros lo sabemos hacer. Y por eso, bueno, nos enfermamos mucho, ¿no?, en el trabajo. Quizás porque no podemos poner nuestra propia voz. Así que, gracias. Y como dijo Homero, cállate. Sí. Gracias. Adelante, total. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Cuando usted hablaba recién del tema de singularidad, a mí se me venía el pensamiento todo el tiempo de que yo estoy a favor, y bueno, lo voy a defender, ¿no?, esto de la discriminación. Y cuando digo discriminación, lo que quiero compartir con usted y que me pueda dar su opinión acerca de este punto de vista es no discriminar despectivamente, sino en favor de esta singularidad. Porque con esto que se puso de moda la integración, después de la inclusión, vamos ahora, la ley está,
La ley puede estar, pero ¿qué pasa con la implementación? Porque realmente me pareció muy atinado esta diferencia que usted establece de escenario igualitario. Porque detrás de esto que todos somos iguales, yo no estoy de acuerdo con que todos seamos iguales. Por eso estoy a favor de la discriminación. Es decir, establecer la diferencia, tanto que decimos la diferencia como valor. Si yo no propongo desde la formación y desde mi historia un pensamiento que pueda establecer diferencias para dar respuesta a cada uno de lo que puede, se me hace muy diferente, muy difícil armar un escenario igualitario. Porque yo creo que polarizamos las dos cosas, no a la discriminación, una clase hecha, sí a la igualdad de acceso, de oportunidad, de experiencia, de escenario, bueno, usted lo explicó muy claramente. Pero también no por eso ponernos un tul delante, todos somos iguales. Es mentira, no somos todos iguales. Si yo como docente no puedo pensar un abordaje que para vos necesitas algo y el otro necesita otra, me parece muy difícil llegar a esto después de la singularidad. Pero me parece que no hubo nada de lo que yo dije que sea contradictorio con tu... No, lo que yo siento es que aquí, en esta implementación con la inclusión, por ahí cometemos estos errores de principiantes que tenemos. No, esto es para todos iguales, todos al mismo tiempo es para todos iguales. Todos vamos a salir al recreo al mismo, todos la evaluación va a ser, porque para todos tiene que ser igual, no vamos a discriminar. Yo he visto más atmósfera de igualdad en cuanto a el modo de crear, contar algo, explicar algo, relatar algo, enseñar algo. Y veo muchísima diferencia en los efectos que eso produce en cada uno, como es, iba a decir, natural. Como de hecho ocurre que delante de algo que se muestra, mostrar en el sentido de enseñar, de ofrecer un signo, obviamente los efectos son la diferencia. Claro. Hasta yo diría, al mismo tiempo ocurren fenómenos de igualdad y diferencia, no como oposición, claro, sino igualdad en la transmisión, diferencia en las formas o los efectos en que esa transmisión puede provocar en las historias singulares. Sí. Eso traería una consecuencia muy alejada del sistema educativo, que sería: no puedo evaluar los efectos que se producen en cada individuo, no los puedo evaluar al mismo tiempo que enseño, porque lo que sí puedo de alguna manera apreciar es el carácter igualitario de mi transmisión, pero no el carácter diferente de los efectos producidos en el aprendizaje. Ahí somos muy frágiles si confundimos de verdad una cosa con la otra. Supongo que el arte de educar consiste justamente en darse cuenta cuando uno se dirige a alguien como cualquiera y cuando uno se dirige hacia alguien como sujeto singular. Eso aquí mismo, a partir de ahora, yo sé que ella proviene de un ambiente o de una familia árabe, por lo tanto quizá diga algo a ella específicamente, pero de vos, que no sé nada, podré seguir tratándote como cualquiera, o luego a vos misma te diré algo como cualquier otra persona. Y hay algo de ese arte que deberíamos practicar, poner en ejercicio. Hay que ejercitar el arte de cuando uno se dirige a cualquiera y cuando uno se dirige a cada uno. Ahora, lo separo de estas dos maneras. Una, enseñar, podría crear una atmósfera igualitaria, no porque somos todos iguales, sino justamente porque los efectos provocan singularidades que no puedo medir aquí y ahora, y que no sé si las podré medir alguna vez, ¿no? ¿Qué efectos provocará esta conferencia de aquí a un tiempo si algo lo provoca? No puedo controlar los efectos singulares de esto que estoy diciendo. Lo que sí debería cuidar, controlar, preparar, ejercitar es cómo crear una condición igualitaria a la hora de la transmisión. No porque ustedes son todos iguales, sino para crear un efecto de aparente
pero cada uno se lleva un efecto que no es controlable ni es medible en este sentido. A eso yo llamo diferencia también. Bien. Lo que difiere de cada uno, dado una condición inicial de igualdad, que no es otra que considerarte mi semejante. Nada más que eso. Bien, muchas gracias. Por favor. Yo quería hacer un aporte en cuanto a lo que hablaron ellos. Me parece que como espacio, digamos, que bien no vale, como para devolverle al docente el poder o que se pueda autorizar ese saber que fue expropiado por la hiperespecialización en discapacidad y devolverle que ese saber siempre lo tuvieron, siempre trabajaron con niños con otros problemas de aprendizaje, pero una vez que aparece el certificado de discapacidad yo ya no sé nada, porque no fui preparada para esto. Es la frase que aparece, digamos, igual a la que vos mencionaste,